Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a presentar la tarea TI1. Estamos grupo conformado por Rafael Matos, Alexandra García y Osmar Espichán. En primer lugar, en el capítulo 1 vamos a presentar la historia en cuanto a las 5 generaciones en la era electrónica de las computadoras. En primer lugar, la primera generación estuvo conformada entre los años 1940 y 1956, que se caracterizó por tener tubos de vacíos. Uno de los primeros sistemas informáticos que usaba tubos de vacío para los circuitos y tambores magnéticos, que eran como dispositivos de almacenamiento de datos, que esta también fueron una de las primeras memorias para las computadoras. Estas computadoras se basaban en lo que es el lenguaje de máquina, que era un lenguaje de programación de nivel más bajo para realizar operaciones y solo podían resolver un problema a la vez. La entrada de datos se basó en tarjetas perforadas, que eran láminas hechas de cartulina que contenía información en forma de perforaciones según un código binario, y también lo que es cinta de papel, que consistía en una larga tira de papel en la que se realizaban agujeros para almacenar los datos, y la salida de datos se mostraba en las impresiones. Una de las primeras dispositivos informáticos fueron el UNIVAC y el ENIAC, que de la primera generación. El UNIVAC fue considerada la primera computadora comercial en ser vendida. Sin embargo, se le adelantó lo que era la británica Ferranti por unos meses, y nunca se tuvo en cuenta la Z4, que se adelantó casi como que un año, y el primer cliente de la compra de una de estas computadoras comerciales fue la Oficina del Censo de los Estados Unidos en 1951. Le paso la voz a mi compañero. Bien, por consiguiente tenemos la segunda generación, el cual se dio en los años de 1956 a 1964. Y un punto muy importante que marcó esta segunda generación fue el cambio de los tubos de vacío, o válvulas en este caso, por, por los transistores. Durante estos años, este periodo, se crearon los primeros transistores, lo cual dio paso a las primeras computadoras con esos componentes. Asimismo, estas máquinas se volverían mucho más eficientes con respecto al funcionamiento, al tema energético. Asimismo, el peso se reduce exponencialmente, ya que usa menos componentes, ¿no? Debido al cambio. Y asimismo, debido a estos recursos y a los transistores, el tema energéticos baja también exponencialmente, ya que funciona como un regulador de corriente eléctrica. Asimismo, el tipo de lenguaje fue cambiado a lenguaje máquina de alto nivel, el lenguaje ensamblador. Y uno de los primeros computadores que fue creado con transistores fue la IBM 1401, así como la PDP-1 y la IBM 1620. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, por consiguiente tenemos lo que viene a ser la tercera generación, las cuales siguió a partir de 1964 hasta 1971. Esos tipos ya de computadores ya no contaban ni con tubos de vacío ni con transistores, sino que fueron incorporados circuitos integrados, ¿no? Ya en sí, como los computadores, al contar con circuitos integrados, que en sí es un chip de silicio, siendo así uno de los componentes más pequeños y a la vez sustituyendo en sí ya los transistores que habían utilizado anteriormente, para el momento ya los computadores gestionaban los datos tanto de entradas como de salidas de los dispositivos periféricos, o también se pueden denominar como monitores, teclados o impresoras, desde donde le llega la información y puede ser extraído, ¿no? Llegando así a que los sistemas operativos sean más utilizados, ya que el software permite la ejecución simultánea de las instrucciones por el sistema del hardware que tiene el computador en sí. Algún de los lenguajes para ser programados a ellos es tanto COBOL, Fortran, Pascal, C y BASIC, ¿no? Las características principales ya de esta generación viene a ser la incorporación de sistemas operativos, el ingreso de datos por dispositivos periféricos, ¿no? Uno de estos ejemplos se puede decir que es la UNIVAC, este, 1108, que es una versión mejorada de la primera generación que hubo del UNIVAC, ¿no? A continuación también tenemos lo que viene a ser la cuarta generación. La cuarta generación se da a partir de 1971 hasta la actualidad, ¿no?
Para ello, los circuitos integrados fueron reemplazados por microprocesadores, teniendo en cuenta que en sí, en la tercera generación, los computadores trabajaban con chips de silicio o circuitos integrados, los cuales ya fueron reemplazados por los microprocesadores, siendo un componente mucho más complejo que gestiona todas las funcionalidades del computador, conocidos como el CPU o unidad central, ¿no? Ya que han incluido también los tipos de memoria, las cuales son dos, tanto que es la RAM, que es un almacén de los datos de los programas temporales, por mientras que el equipo está en funcionamiento, pero también han implementado la ROM, ya que es el almacenamiento de los datos de los programas con diferentes, que en sí se almacenan de manera permanente dentro del computador, ¿no? De igual manera, ellos tienen un lenguaje de programación, las cuales ha sido JavaScript, Python, Java, C++ y Kotlin, ¿no? Las características principales de en sí ya de esta generación ha sido que las laptops ya son portátiles, van a tener tanto con memoria RAM y memoria ROM, y también una parte importante que vienen a ser los ingresos de los datos de los dispositivos periféricos, ¿no? Siguiente. Bueno, en cuanto a la quinta generación, que se basa en el presente, esta está impulsada por la inteligencia artificial, ya que representa un avance en la tecnología actual. Aunque todavía se encuentra en proceso de desarrollo, ya podemos observar algunos avances bastante contraproducentes, por así decirlo, ya que un ejemplo notorio es el reconocimiento de voz, una herramienta que nos permite interactuar con nuestros propios dispositivos de manera natural y eficiente, ¿no? Lo que hace también que sea tan especial es la capacidad de aprovechar al máximo el procesamiento paralelo y los superconductores, que estas dos tecnologías están desempeñando un papel crucial en lo que es la creación y la mejora de la inteligencia artificial. El procesamiento paralelo permite que las computadoras realicen múltiples tareas simultáneamente, acelerando significativamente lo que es la velocidad y eficiencia de los cálculos requeridos para la inteligencia artificial. Y los superconductores, por otro lado, representan un avance en la eficiencia energética de los dispositivos de esta quinta generación. Bueno, siguiente PPT. A continuación, el capítulo 2, donde vamos a ver las técnicas de los microprocesadores. Bueno, en cuanto al primer microprocesador, tenemos al 8080, que era un procesador de 8 bits que funcionaba en una frecuencia de reloj de 2 MHz. Tenía un bus de direcciones de 16 bits y por tanto podía manejar hasta 64 kilobytes de memoria. Básicamente tuvo un impacto en la industria enorme y sentó las bases en computadoras icónicas como el Altair 8800. Estos equipos utilizaban el sistema operativo CP/M, que fue uno de los primeros sistemas operativos que iban de la mano con el microprocesador 8080, ya que eran de bajo nivel. Y también influyó en otros campos como la computadora HP 2647, que venía con BASIC, e incluso en el mundo de los videojuegos con Gunfight, que fue el primer arcade en incorporar un microprocesador. En cuanto al microprocesador 8085, vio la luz gracias a Intel en el año 1977, lo que hace destacar básicamente su requisito de la inventación de tan solo 5 voltios, que gracias a la innovadora tecnología de la fabricación utilizada como el HMOS, que básicamente es el High Performance and Channel, que no solo permite una mayor integración, sino que también alcanza niveles a muy gran escala, de integración a gran escala, con más de 10.000 transistores, que también una característica conveniente de es que es su generador de pulsos de reloj incorporados, lo que significa que solamente requiere de un cristal de cuarzo y un par de capacitores externos. Otra mejora sustancial es su capacidad de manejo de interrupciones, que aunque solo conserva las 74 instrucciones del 8080, también presenta dos adicionales notables, que vienen a ser el RIM y el SIM, que están relacionadas con el sistema de interrupciones y la comunicación en serie. Siguiente. Bueno, en este caso, ya venimos a tener el microprocesador 8086, que en sí es un procesador que contiene 14 registros de 16 bits
que son utilizados para el direccionamiento, que son pertenecientes, ¿no? A diferentes tipos, como la EU, o los demás que son pertenecientes a la BIU, ¿no? Clasificados en los grupos dependiendo de sus funcionamientos en sí, en un grupo de datos, apuntadores y el de registros, ¿no? Siendo tres grupos las cuales son para el correcto funcionamiento del microprocesador. Bueno, esto también ya tiene el registro de 16 bits que se puede dividir en dos, o sea, de 8 bits, asignándoles una función en específico, ¿no? A cada uno de ellos. Los grupos de registro de segmento está conformado por tanto el segmento de código, el segmento de datos, el segmento de pila y el segmento de extra. No, en sí es muy importante esta estructura de la memoria, ya que la técnica se divide en partes teniendo el nombre de segmentos, ¿no? O teniendo diferentes tipos de ventajas. Se puede decir que permite una capacidad de memoria de 1 MB por más de la instrucción sea de 16 bits, ¿no? También permitiendo que las instrucciones tengan un tamaño mayor a 64 en los datos de pila, también obteniendo una mayor facilidad en la utilización de las áreas separadas para el programa en los datos a la pila, ¿no? También permitiendo colocar un programa y sus datos en diferentes áreas de la memoria en el momento de la ejecución del mismo en sí, de los mismos programas, ¿no? Que se quieran utilizar. Siguiente. En cuanto al microprocesador 8088, este introduce un notable cambio al reducir el tamaño de su bus de datos externo hasta solo 8 bits, que esto básicamente se hizo para poder mantener lo que es la compatibilidad con los procesadores de 8 bits de generaciones anteriores, como le estábamos comentando, del 8080 y el 8085. Y al compartir el mismo ancho de bus, o sea, los 8 bits, el 8088, a pesar de ser internamente un procesador de 16 bits, logró reemplazar de manera relativamente sencilla a sus predecesores en sistemas ya establecidos. Es importante también destacar que el 8088 comparte numerosas señales con el 8085, especialmente aquellas relacionadas a la multiplexación de datos y direcciones. Sin embargo, a diferencia del 8085, el 8088 no genera sus propias señales de reloj, así que depende de un circuito integrado de soporte conocido como el 8284. A continuación, el microprocesador 8186. Este representa mejoras con respecto al 8086 y al 8088, ya que conserva un bus externo de 16 bits y opera a una velocidad de reloj de 6 MHz. Una de las características más destacadas del 8186 es la capacidad de reducir la necesidad de circuitos integrados auxiliares al integrar funciones como el controlador DMA, que era un controlador de interrupciones, temporizadores y lógica de selección de circuito integrado. Además, estos microprocesadores también introdujeron nuevas instrucciones que ampliaron sus capacidades. Y en cuanto al microprocesador 8188, al igual que el anterior, representa mejoras con respecto a su predecesor, que era el 8088, que utiliza un bus de 8 bits para ofrecer una opción más económica a una velocidad reloj de 6 MHz, que aunque no fue ampliamente utilizado en las computadoras personales, también pudo encontrar lo que es su nicho en sistemas, en procesadores integrados en sistemas embebidos. Siguiente. Ya pasamos a lo que viene a ser los microprocesadores del 80-286, que es un procesador que tiene un mayor avance de la integración en sí, que permite la incorporación, ¿no? De una mayor cantidad de componentes, teniendo en cuenta los microprocesadores anteriores, tanto del 80-186 y el 80-188, siendo este en sí uno de los más utilizados en su estructura para el 80-286, obteniendo una mayor capacidad de soporte, logrando así la multitarea, haciendo que los programas no choquen entre ellos mismos en el proceso justo de la ejecución, ¿no? De los programas, ya que podemos seleccionar un programa y a la vez tenemos abierto otro, ellos no deberían de chocar para que haya un correcto funcionamiento, ¿no? Los microprocesadores del 80-286 tienen dos operaciones, ¿no? La primera es el modo real,
que es el mismo funcionamiento del microprocesador del 8086, y el segundo que es el es modo protegido, ¿no? Como un modo administrador, se podría decir. Para ello tiene que ser mucho más potente, por ello que cuenta con más de 134 millones de transistores dentro de los microprocesadores, ¿no? Teniendo así la incorporación de protección de datos, como también las funcionalidades del microprocesador del 80-186, también la extensión de direccionable a 16 megabits con una utilización de 24 bits, ¿no? Realizando cada acceso de las instrucciones, verificando los datos de validación para el acceso, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos lo que viene a ser el microprocesador del 80-386, que es en sí un microprocesador que tiene una central de proceso CPU, también una unidad de memoria MMU, que es la unidad de memoria, manejo de memoria, y una unidad interfásica con el bus, ¿no? Que es la BIOS. La unidad en sí del CPU está compuesto por la ejecución y las instrucciones que se tienen que dar en el mismo sistema. Está conformado por 8 registros de 32 bits con el propósito de calcular las direcciones de operaciones con los datos y una barrel shifter, ¿no? Que está conformado por en sí de 64 bits que han sido utilizados para la aceleración de las operaciones y el desplazamiento, las rotaciones, las multiplicaciones y las divisiones, ¿no? Que se dan en el mismo sistema. En el caso del algoritmo de multiplicación, termina la interacción cuando los bits son dos ceros, haciendo que el tipo de las multiplicaciones de 32 bits se realicen en menos de un microsegundo. Cada tipo de ejecución es lo que vienen a durar, ¿no? Un microsegundo, que es realmente sorprendente rápido, ¿no? Haciendo que la unidad de las instrucciones de operaciones se codifiquen de las instrucciones que se entren dentro de la cola de las instrucciones y almacenen una cola de instrucciones decodificadas. Siguiente. Bueno, ya aquí venimos a tener los microprocesadores tanto del 80-486, que en sí son los microprocesadores de anterior, como se había mencionado, del 80-386, una pequeña diferenciación que tiene una unidad de punto flotante, compatible con los microprocesadores de tanto del 80-387, y con el caché de 8 bytes, siendo sus componentes, ¿no? Una unidad de ejecución, que es un registro general en sí de 32 bits, siendo una unidad mejorada, que solo es necesario un ciclo de reloj por cada tipo de instrucción que se le pueda comandar. Una segmentación que tiene los registros de segmentos de las caches de información de descriptores en sí de una lógica de protección. La unidad de paginación que traduce la dirección de línea en físico, y la unidad de caché, ¿no? Que es un caché interno de almacén de 8 terabits de una instrucciones de datos excepto que el aumento del rendimiento del sistema, ya que todo se realiza en una mayor rapidez, tanto en la estructura y que es más rápido en la memoria externa, y también reduce los bus externos de sus procesadores. Como también va a tener la interfaz con el bus, que en sí tiene un aspecto de mejora en la dirección del bus con unos datos de 32 bits y el bus de control, ¿no? También va a tener la unidad de instrucciones y la unidad de punto flotante. Siguiente, por favor. Bueno, por consiguiente, acá ya tenemos lo que viene a ser la familia de los microprocesadores Pentium, ¿no? Los microprocesadores Pentium, como ya se tiene entendido, son los que se están utilizando actualmente, que vienen a ser microprocesadores pequeños que ahora están dentro de la familia también de Celeron y Core. Vienen a ser los microprocesadores que están incorporados en los diferentes equipos de escritorios o portátiles en sistemas integrados de igual manera. Hay dos tipos de microprocesadores, ¿no? El Intel Pentium Globe y el Intel Pentium Silver. El Intel Pentium Globe son procesadores que dan prestaciones y cuentan con un gran rendimiento para la realización de sus actividades que se tienen que hacer al día, ¿no?
mientras que el Intel Pentium Silver, que ha sido sacado para los educadores o para estudiantes, que solo es utilizable y funcional en computadoras portátiles cumpliendo con todos los requerimientos necesarios, ¿no? Siendo uno de los últimos modelos sacados que es el N6005. Siguiente. A Sí. continuación, el capítulo 3, donde vamos a explicar la descripción detallada de todos los periféricos. Y bueno, para empezar tenemos que mencionar qué son exactamente los periféricos. Bueno, en este caso contamos que son dispositivos que funcionan de manera independiente y pueden estar conectados ya sea de manera interna o externa hacia el componente principal, ¿no? Lo cual permita la transferencia o entrada y salida de información y asimismo estas pueden realizar funciones extras al sistema informático. Existen diversos periféricos, entre ellos están los de entrada, los de salida, entrada y salida, que también son denominados mixtos, almacenamiento y comunicación. Los periféricos de entrada se se clasifican como dispositivos que permiten el ingreso de datos o información hacia el componente principal, lo cual lleva a cabo la interacción entre ambos dispositivos. Asimismo, algunos ejemplos vendrían a ser los teclados, que son los dispositivos más comunes de entrada, como los apuntadores o señaladores, que en este caso nos referimos a los mouse, los micrófonos, asimismo los escáneres de imagen. También podemos mencionar los que vienen a ser los touchpad, que vienen en las laptops, los trackball que antes se usaban para como un señalador y lápices señaladores. Siguiente. Con respecto a los dispositivos salidas, se determinan aquellos dispositivos que permiten la salida de datos o información desde el componente principal, lo cual lleva a cabo como una proyección de la información o datos en diferentes formatos, ya sea visual, auditiva, y entre otros. Entre estos, los principales periféricos vendrían a ser los monitores, que dan la información de manera visual, y esto es posible gracias a los píxeles. Y debido a los píxeles se muestra la resolución, ¿no? Mientras más elevados los píxeles, o sea, mientras más elevada sea la cantidad de píxeles, mejor resolución va a tener un monitor. Asimismo, tenemos lo que vienen a ser los altavoces que emiten la información en formato auditivo. Los proyectores también que emiten de manera visual a través de espejos que transforman la luz. Por otro lado, tenemos los periféricos de entrada y salida, que como ya mencioné, son denominados los periféricos mixtos, que permiten tanto el ingreso de datos como la salida de los mismos hacia o desde el componente principal. Es decir, que emiten y reciben información. En- Como principales ejemplos tenemos lo que vienen a ser las impresoras multifuncionales, que en este caso, eh, estas nuevas generaciones se han creado impresoras los cuales permiten ambas funcionalidades, introducir información visual desde la computadora, ¿no? Es decir, en esto me refiero a escanear documentos y asimismo poder imprimirla, ¿no? Y extraerla físicamente en papel o soporte. Asimismo, tenemos lo que vienen a ser las pantallas táctiles, los headphones, que los headphones vendría a ser más como los audífonos de hoy en día que cuentan tanto como auriculares y micrófonos, que los auriculares vendrían a recibir la información, mientras que los micrófonos introducen la información. Asimismo, tenemos lo que vienen a ser los modems y los cascos de realidad virtual. Siguiente. Con respecto a los periféricos de almacenamiento, eh, también son considerados periféricos mixtos. Sin embargo, estos son exclusivamente usados para almacenar información. En este caso tenemos los discos de duro externo que se conectan a través de puertos que permiten transferir los datos de un computador hacia el periférico o de manera viceversa. Asimismo, estos suelen tener una gran capacidad de almacenamiento. Por otro lado, también están las memorias USB que de igual manera funcionan igual que los discos duros externos, sin embargo, estos suelen ser más diminutos y su capacidad de almacenamiento suele ser menor.
Y por último tenemos los periféricos de comunicación, que son exclusivamente aquellos dispositivos que establecen la comunicación o transmisión de datos entre dos o más dispositivos, ya sea entre computador y computador o computador y periférico. Y asimismo, esta comunicación puede ser tanto de manera alámbrica o inalámbrica. Con estos ejemplos tenemos la conectividad de dispositivos Bluetooth, así mismo como las tarjetas de red, que principalmente pueden ser integrados o no hacia la placa base del computador, que permite el intercambio de información entre varios sistemas. Y también tenemos los conmutadores de red que permiten comunicación entre varios sistemas a través del cableado entre una misma red. Siguiente. Por consiguiente tenemos el capítulo 4, el cual es el diseño de las computadoras con los microprocesadores 8085 y 8086. Con respecto bueno, por lo general, eh, tenemos los de 8085. En este caso tenemos tres modelos: el TRS-80 Model 100, que fue uno de los primeros computadores, el cual ofrecía un teclado y una pantalla LCD. Fue hecho por la compañía japonesa Kyocera y fue vendida principalmente en Japón. Alguna de sus especificaciones técnicas es que su procesador Intel de 80C85 era, bueno, de 8 bits, funcionaba a 2.4 MHz. Asimismo, tenía una memoria de 32 kilobytes de ROM y 8 kilobytes de RAM, que venía en versiones de hasta 32 kilobytes. Tenía un teclado, como ya mencioné, de hasta 56 teclas y funcionaba a través de cuatro pilas AA, o de lo contrario un adaptador externo con una salida de 6 voltios. Con respecto al NEC PC 8201, también fue producido por la misma empresa japonesa Kyocera, y este pequeño ordenador cuenta con un pequeño editor de textos y un programa de comunicaciones que servía como terminal. En este caso, sus especificaciones técnicas es que su procesador Intel de 80 a 85 funcionaba a 2.46 MHz. La memoria RAM tenía 16 kilobytes, que se podía ampliar hasta 64, y la memoria ROM de 32 kilobytes, que también se podía ampliar, pero hasta 128. Tenía un altavoz interno, el cual el TRS-80 puede decir no tenía, y de igual manera tenía una pantalla LCD y teclado de 55 teclas. Y por último, el IBM System 23 Datamaster, considerada una de las computadoras menos costosas hasta el lanzamiento del IBM PC. Eh, en especial, este tiene una pantalla de modo CRT, el cual fue una tecnología más avanzada a los anteriores. Asimismo, una de sus especificaciones técnicas es que su procesador Intel 8085 funcionaba con 4.77 MHz, ya que tenía una conmutación de bancos, lo cual le podía acceder hasta los 156 kilobytes de memoria principal. La memoria RAM era de 64 kilobytes hasta 256 kilobytes, y la memoria ROM de 112 kilobytes. Asimismo, estos venían con un módulo o un gabinete para dos disquetes. Siguiente. Y por consiguiente tenemos lo que vienen a ser las computadoras con microprocesadores 8086. También tenemos tres modelos, que en este caso está la IBM Display Writer System, que, bueno, estos ordenadores se especializan ya que el 8085 funcionaba a 8 bits, pero los 8086 ahora vienen con 16 bits. El IBM Display Writer System se vendió principalmente como un procesador de textos, ya que su objetivo era procesar los textos bajo el software de IBM, que era el TextPax, y asimismo venía con una impresora Margarita o una Celetric. Con respecto a sus especificaciones, tenemos algunas de que su procesador Intel 8086 funcionaba a 5 MHz, tenía una RAM de 128 kilobytes hasta los 48 kilobytes, tenía una pantalla de monitor también SRT y un teclado, además de
contar con un gabinete o un módulo para dos disquetes. Con respecto al AT&T PC 6300, en sí es un ordenador Olivetti M24, pero este fue vendido bajo la marca de AT&T, siendo así el primer sistema compatible con IBM PC, el cual se consideraba mucho más rápido que la IBM PC XT, gracias al microprocesador que era de 16 bits. Entre sus especificaciones técnicas tenía el 8586 de 8 MHz. Además tenía un zócalo para poder introducir el coprocesador de 8087. El monitor seguía siendo SRT y contaba con teclado además de un módulo, un gabinete para un disquete. Y por último tenemos los ordenadores Tandy 1000, que en este caso consideramos las versiones SL y SL2. Eh, en este caso, esta serie de ordenadores cuentan con puertos, los cuales permiten la entrada de varios periféricos. Entre sus especificaciones técnicas, el procesador 8586 de Intel funcionaba a 8 MHz, mientras que en el SL la RAM era de 384 kilobytes, que podía ser expandible hasta 640 kilobytes, y la RAM del SL2 era de 512 kilobytes, que también se podía expandir hasta los 640. Ambos tenían puertos para periféricos, ya sea auriculares, micrófonos, joysticks, teclados e incluso trackballs. Y asimismo tenía un módulo, un gabinete para un disquete. Y en este caso su monitor ya tenía una tecnología más avanzada que era un TTL RGB. Siguiente. Bueno, continuando con el capítulo 5, vamos a abordar todos estos temas con respecto a los microprocesadores 8085 y lo que es la familia Pentium. Empezando con los sistemas operativos para cada uno de estos, los sistemas operativos y los procesadores son dos componentes fundamentales de cualquier computadora. Por lo tanto, en el microprocesador 8085, este es un procesador de 8 bits, lo cual no tiene buena tecnología. Entonces, algunos de los que son compatibles con este microprocesador es el CPM, Control Program for Microcomputers, que fue uno de los sistemas operativos más populares para microcomputadoras en la década de los 70 y principios de la década de los 80. Era compatible con una amplia variedad de microprocesadores y podía usar una mezcla de floppy y unidad de discos duros, reconociendo hasta un máximo de 16 drivers. Luego también tenemos el RTOS, que es un sistema operativo en tiempo real. Este es un sistema que se encarga de manejar aplicaciones que necesitan procesar información en tiempo real sin pausas. Un RTOS proporciona características como lo que es planificador, tareas y objetos RTOs de comunicación entre tareas, así como pilas de comunicación y otros recursos que permiten la ejecución precisa de las tareas con retardos mínimos. En cuanto a la familia Pentium, por lo general cuentan con 32 bits, por lo tanto tienen una tecnología más avanzada y pueden soportar estos diversos sistemas operativos como lo es Microsoft Windows, que son compatibles con varias versiones de los Pentiums. En cuanto a versiones de los Windows, desde el 95 en adelante, y versiones más recientes como Windows 10 u 11 también son compatibles con los procesadores Pentium. El Microsoft Windows, como sabemos, llegó a dominar el mercado mundial de computadoras personales, superando lo que es MacOS, ya que una de las principales críticas que recibe nada más la Microsoft Windows viene a ser la debilidad del sistema en lo que a seguridad se refiere, ¿no? Luego, pasando con la MacOS, Apple utilizó procesadores Pentium en sus computadoras antes de cambiar a los procesadores Intel Core. Este sistema operativo MacOS es el sistema principal para las computadoras Mac de Apple y es el segundo sistema operativo de escritorio más utilizado en el mercado, después de lo que es el Microsoft Windows. Cambiando a Linux, ya Linux, los procesadores Pentium son compatibles con numerosas distribuciones de Linux. Puedes instalar y ejecutar Linux en sistemas basados en Pentium sin problemas y hay distribuciones ligeras diseñadas específicamente para el hardware más antiguo. En cuanto al BSD,
varias variantes del sistema operativo BCD, Berkeley Software Distribution, como lo que es el FreeBSD, OpenBSD y NetBSD, son compatibles con los procesadores Pentium y pueden ejecutarse en sistemas basados en Pentium. El BCD básicamente se basa en el código de fuente del Unix original y fue ampliamente adoptado por los proveedores de estaciones de trabajo en forma de variantes patentadas de Unix en la década de los 80. Pasando con los lenguajes de programación, estos están diseñados para ser compatibles con una amplia variedad de procesadores. Sin embargo, algunos lenguajes de programación están diseñados específicamente para cada uno de estos microprocesadores o de la familia Pentium. En cuanto al microprocesador 8085, el lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel que permite escribir programas directamente en código máquina, lo cual es de bajo nivel, entonces para la tecnología de microprocesador 8085 está muy bien. Luego está la familia Pentium, que ya es compatible con varios lenguajes de programación, como podemos ver está el C, C++, Assembly por 86, Java y Python, ya que estos lenguajes de programación son de alto nivel y permiten escribir programas ya más complejos y portables que lo que es el lenguaje ensamblador. En cuanto a lo que son aplicativos, estos son programas que se ejecutan en un procesador y permiten realizar diversas tareas, ¿no? Entonces, en cuanto al microprocesador 8085, este es un procesador de 8 bits, por lo tanto también tiene algunas limitaciones. Y algunos ejemplos que podemos encontrar son controladores embebidos, que el 8085 se utiliza en sistemas de controles embebidos como controladores de tráfico, sistemas de control industrial y otros dispositivos que se requieren procesamiento simple y control en tiempo real. Luego tenemos la instrumentación que se usa en equipos de laboratorio y dispositivos de medición que requieren procesamiento mínimo también, juguetes electrónicos que se volvieron muy populares en la década de los 70 y 80. Y luego en la familia Pentium ya tenemos procesadores Pentium que especialmente en las versiones más modernas son procesadores de alto rendimiento, por lo cual pueden ejecutar una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo sistemas operativos de propósito general que ya son como los sistemas operativos que he mencionado anteriormente, Windows, MacOS, Linux, BCD, lo que significa que pueden ejecutar aplicaciones de productividad, navegadores web, software de diseño y mucho más dentro de estos sistemas operativos, ¿no? Luego también tenemos aplicaciones de software empresarial, que es como suites de oficina, software de contabilidad, software de gestión de recursos humanos como el ATS, entre otros. Luego también los procesadores Pentium son capaces de ejecutar juegos modernos de PC con gráficos avanzados y de alta demanda de CPU y GPU. Luego el desarrollo de software se utiliza básicamente para desarrollar en una variedad de lenguajes de programación y entornos de desarrollo como los que mencioné anteriormente. En cuanto a la multimedia, reproducción de audio y video de alta calidad, edición de imágenes y video y otras aplicaciones multimedia, ¿no? Los servidores ya son algunas variantes de procesadores Pentium, se pueden utilizar en servidores de alto nivel de entrada y sistemas de almacenamiento. Bueno, en cuanto a las bases de datos, son compatibles con una amplia variedad de bases de datos, sin embargo, por la diferencia tecnológica también se va a detallar cuál refiere a cada uno de ellos, ¿no? El microprocesador 8085 no es adecuado para ejecutar sistemas de gestión de base de datos modernos y complejos debido a sus limitaciones de potencia de procesamiento y memoria. Sin embargo, en aplicaciones embebidas y sistemas especializados de bajo rendimiento se puede implementar bases de datos simples o sistemas de almacenamiento de datos limitados. En cuanto a la familia Pentium, ya cuentan con una mejor tecnología y se pueden encontrar lo que es sistema de gestión de base de datos que son capaces de ejecutar sistemas de gestión como Microsoft SQL, Oracle Database, MySQL, PostgreSQL, etcétera, que estos son utilizados para aplicaciones empresariales y de gran escala que requieren almacenamiento y recuperación eficiente de datos. Luego también tenemos aplicaciones de análisis de datos. Los procesadores Pentium son adecuados para aplicaciones de análisis de datos, procesamiento de grandes conjuntos de datos, pueden ejecutar software de análisis y visualización de datos como lo que son los más reconocidos ahora, Tableau y Power BI.
R y Python para el análisis de datos. Luego también tenemos aplicaciones web y móviles, que los sistemas basados en procesadores Pentium pueden alojar bases de datos para aplicaciones de web y móviles, lo que permite a la aplicación acceder y almacenar datos de forma eficiente dentro de estos procesadores. Ahora sí, siguiente. Bueno, por consiguiente tenemos al capítulo 6 que vienen a ser los emuladores y simuladores de los microprocesadores, tanto del 8085 como el de la familia Pentium, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, ya. En este caso tenemos que saber primero qué son emuladores y simuladores. Bueno, los emuladores y los simuladores son microprocesadores, viniendo a ser unas herramientas en sí para el software que nos permite ver el comportamiento de nuestros microprocesadores en nuestra computadora o laptops, ¿no? Así pudiendo aprender de la programación de los microprocesadores que tienen y experimentar también el desarrollo del software, desde los microprocesadores tanto del 8080 hasta la familia de los microprocesadores Pentium, ¿no? Las cuales algunas vienen a ser, siguiente por favor, ¿no? Algunos de los emuladores o simuladores puede ser también el Altair 8080 simulador, que es uno de los primeros en sí que fueron lanzados. Fue justo en el año de 1970, siendo utilizado en los microprocesadores Intel del 8080, permitiendo al usuario experimentar una programación de Altair 8800 y de los microprocesadores 8080, ¿no? Luego lo que venimos a tener también es otro del SIM 8085, que es un simulador del microprocesador de Intel. Este simulador lo que nos permite es que el usuario aprenda el funcionamiento en sí del microprocesador y a la vez probar el programa de escritorio para los otros microprocesadores. Siguiente, por favor. Como consiguiente, tenemos a lo que viene a ser el anterior. Ese. Por consiguiente, tenemos el S80, el simulador ID, que en sí es un microprocesador utilizado de muchas computadoras personales que se dio en el año de 1980 con eh, ¿cómo era? Con el Sinclair ZX Spectrum y el Astron CPC, ya que en sí tiene una amplia gama de caracteres, como es la capacidad de depurar los programas y de emular los dispositivos periféricos, ¿no? Que ya se sabe que viene a ser en telecomunicación entre las máquinas, los monitores, el mouse y entre la impresora también, ¿no? Por otro tenemos también el emulador 80386, que este emulador es uno de los primeros en sí de la familia de los microprocesadores de por 86 y de 32 bits, que en sí nos viene a permitir, permitir una experiencia al usuario con la base de la programación mediante este microprocesador, pudiéndose ejecutar mediante el software de escritorio para los microprocesadores, ¿no? Siguiente. Bueno, el otro procesador es el Bosch, que es un emulador en sí que tiene la capacidad de emular una gran variedad de sistemas operativos con una arquitectura de hardware, ¿no? Entre ellos, el microprocesador Pentium, ¿no? Ya que el emulador viene a ser muy versátil, siendo muy utilizado para probar el software en diferentes plataformas, ¿no? Bueno, como también se puede contar con otros emuladores o otros simuladores, como se podría mencionar que ha sido uno creado mediante el programador Oscar Toledo, que lo que primero que tuvo que analizar es y tuvo que comprobar en sí los ciertos puntos que constan más de 2000 caracteres de C y contando con 200 instrucciones y midiendo en sí el contenido de los bytes. Luego de haber comprobado en sí ello, comenzó a realizar el programa
y luego comenzó a agregar el soporte CP-M, ¿no? Y en sí viene a ser un procesador por completo, un Intel o un microprocesador 8080, ¿no? También se puede mostrar el código en la cual se había ha generado, ¿no? Para poder hacer este emulador. Como también tenemos otro tipo de emulador que viene a ser para el funcionamiento en sí del entrenador, ¿no? Bueno, en sí esto sería por los emuladores y simuladores y también de la familia Pentium, ¿no? Es- pero a la vez también Intel ofreció un simulador de conjunto de instrucciones para el 8080 que fue llamado Intel 80, que es para la ejecución de los programas, ¿no? PLM, compilados, que fue y en sí fue desarrollado por Gary Kittler, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como por último, venimos a tener las conclusiones en sí que se ha podido rescatar de todo el capítulo, ¿no? Que en sí se puede concluir que los microprocesadores, tanto del 8085 y del 8086, han sido fundamentales en sí en el desarrollo de las computadoras, ¿no? Estableciendo la arquitectura principal o estándar para que hoy en día se tengan los computadores modernos a la vez con los procesamientos de los datos en tiempo real, ¿no? Hoy en día en sí los microprocesadores han tenido una evolución en su rendimiento, en una mejor eficiencia en el manejo de tanto de la energía, como también en la misma arquitectura básica de los microprocesadores anteriores que fueron sacados en 1970 y que fue del microprocesador 8085 y del microprocesador 8086 que fue en los años 1978, ¿no? Que fueron la base en sí para hacerlo las computadoras o los microprocesadores que tenemos hoy en día. Asimismo, los microprocesadores también 8085 se destacan por su uso en aplicaciones embebidas y sistemas especializados de baja potencia, mientras que la familia Pentium es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo sistemas operativos modernos, lenguaje de programación de alto nivel, aplicativos de productividad, juegos, bases de datos y más. Esta variedad de compatibilidad hace que también la elección del procesador sea crucial según las necesidades y requerimientos de las aplicaciones que se deseen ejecutar. Es por ello que es necesario hacer una buena búsqueda de cuál usar para cada uno de estos requerimientos, ¿no? Y bueno, finalmente, como ya mencionaron mis compañeros, con el avance de esta tecnología, todas las características de estos microprocesadores que funcionan para las computadoras van a ir mejorando de acuerdo a ya sea memoria, funcionalidades y entre otros, y así mismo con la tecnología, con la nanotecnología que ahorita está, está surgiendo y ya se han dado grandes avances, todos estos componentes pueden pasar a ser eh, un poco más compactos, de manera que permita mucha más capacidad de, de todos estos microprocesadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero.